Hola licenciado, buen día. El motivo del presente video es para realizar la ponencia de lo que fue mi trabajo final o mi proyecto integrador, el cual consistió en llevar a cabo un juicio ordinario civil por la acción de rescisión de contrato. De este modo, voy a explicar brevemente las etapas procesales que conlleva este juicio. El supuesto en el que se basa este trabajo es sobre un contrato de compraventa que firman la parte vendedora, que fungen como López Manso Sofía Nereida, y la parte compradora es Carmen Martínez Delgado. El objeto de dicho contrato fue la venta de un bien inmueble, es una residencial que está ubicada en Pachuca Hidalgo, que se vende por una cantidad de 50 millones de pesos y de la cual se pacta que se va a pagar en 5 parcialidades en las que se deben de cumplir con que se debe de llevar a cabo el pago cada mes por una cantidad de 10,000 pesos los días 10 de cada mes. En este supuesto, la parte que funge como compradora y cumple con su obligación de los pagos y así queda debiendo el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y ante lo cual la parte actora, la parte que vendió la casa, es la que decide ejercitar o iniciar un juicio. Antes de pasar a la primera etapa que lleva este juicio, quisiera aclarar que para llevar a cabo una acción debe de cumplirse ciertos requisitos. Uno de ellos es de que primeramente debe de existir un derecho, debe de violentarse ese derecho y debe de tener capacidad para ejercitar la acción por sí o por legítima persona, y por último debe de existir el interés del actor. Ahora sí pasamos a la primera etapa que conlleva el juicio. Lo iniciamos con el escrito inicial de demanda. Este escrito debe de cumplir ciertos requisitos, el cual lo podemos encontrar en el artículo 253 del Código Civil para el Estado de Hidalgo. Y la estructura de la demanda básicamente empieza con un rubro en donde colocamos el nombre de la parte actora y la demandada, por ejemplo, López Manso Sofía Nereida, BC, Carmen Martínez Delgado, y tenemos que poner el tipo de juicio, en este caso es un juicio ordinario civil, la acción que vamos a ejercitar es una rescisión de contrato, y la frase escrito inicial. Posterior a eso, debemos de identificar o poner a cuál tribunal se va a promover el juicio. En este caso, el juez competente para conocer de este negocio es el de Pachuca Hidalgo, toda vez que el bien inmueble fue vendido en Pachuca. Entonces quedaría como juez de lo civil en Pachuca Hidalgo de primera instancia en turno. En la parte lo que llamamos proemio, en esto se debe identificar la parte actora. Generalmente es López Manso Sofía Nereida, promoviendo por propio derecho, señalando como domicilio calle Avenida de las Partidas número 15, y se identifica al defensor, en este caso pues que autorizando para tales efectos al licenciado en Derecho tal, que tiene como domicilio tal. Y también es importante que identifiquemos en esta parte la parte demandada y que le expresemos cuál es el domicilio. Y también es importante decir que por medio de este escrito se viene a interponer una demanda por una acción de rescisión de contrato en la vía ordinaria civil. En cuanto a las prestaciones, en este capítulo debemos de mencionar el objeto que estamos reclamando. En este caso, pues lo que estamos reclamando es que la rescisión del contrato, el pago de daños y perjuicios y los gastos y costas que se originan por el presente juicio. Pasando al capítulo de hechos. Bueno, en este es básicamente hacer una narrativa de manera enumerada y que no debe contener más de un hecho sobre las circunstancias por las que dieron origen la presente litis. En el capítulo de derecho básicamente vamos a enunciar o colocar los fundamentos que son aplicables a nuestra acción.
Posterior a esto, una vez que ingresamos nuestra demanda a oficialía de partes, em, dentro de un plazo de aproximadamente 10 días, recae un acuerdo que se llama auto inicial, en donde el juzgador se va a pronunciar respecto a lo que tú planteaste en tu demanda y te va a decir si la admite, la desecha o la previene. En caso de que la admita, va a pedir que se gire oficio y que se genere un número de expediente y de que de esta manera se corra traslado y emplace al demandado en el domicilio proporcionado en la demanda, en el escrito inicial de demanda. En cuanto a la dinámica de emplazamiento en la vida práctica, se debe de sacar una cita con el actuario, y una vez que él te dé una cita y llegue el día, bueno, pues deben de constituirse al domicilio del demandado para que hacerle de su conocimiento que existe una demanda en su contra, y se le debe dejar la demanda y sus anexos para que en el término de 9 días dé la contestación a su demanda. Pasamos a la contestación de la demanda. La contestación de la demanda tiene la misma estructura que el escrito inicial de demanda, solo que en este caso la parte demandada deberá referirse a cada hecho aducidos por el actor, y los deberá de confesar, los deberá de negar o expresar los que ignore porque no son propios. Igualmente los hechos se pueden colocar como parcialmente ciertos cuando una parte sea verdadera y cuando la otra sea falsa. En el caso de que no se pronuncie respecto a estos hechos, se le va a tener por confeso. El auto que recae a la demanda. Ese es el siguiente de etapa que prosigue. Una vez que iniciaste tu demanda y te la aceptaron, se emplazó y se dio contestación a la demanda, recae un auto a esa contestación. En este acuerdo el juzgador se pronuncia respecto a lo planteado en la contestación y expresa igualmente si la admite, la desecha o la previene. Si una vez es aceptada la demanda, se realiza un escrito que habrá juicio a prueba. En este escrito básicamente nosotros le vamos a pedir al juez que, por ser la etapa oportuna, se abra el periodo probatorio. Posteriormente este escrito va a recaer un acuerdo donde el juez va a abrir a juicio de prueba y se pronuncia respecto a nuestra petición, y en este caso nos va a admitir que se abra el periodo probatorio. Se realiza un escrito de ofrecimiento de pruebas en un término de 10 días, contados desde la fecha que recayó nuestro acuerdo de que habrá juicio a prueba. En este escrito vamos a ofrecer las pruebas. En este caso yo ofrecí la testimonial, la confesional y la documental. A este ofrecimiento a pruebas, escrito ofrecimiento a pruebas, va a recaer otra vez un auto donde el juez va a pronunciar sobre aquellas pruebas que va a rechazar y cuáles va a admitir. En caso de que admita todas y en caso de que su naturaleza tenga que desahogarse alguna, por ejemplo la confesional, te va a dar una fecha para el desahogo de la misma, que va a tener un plazo de 30 días. En el desahogo de la prueba, de la audiencia de la prueba confesional, el secretario de acuerdos inicia y abre la audiencia, identifica a las partes, toma protesta a las partes de que deben de conducirse con verdad, y se realizan las preguntas del pliego de posiciones. Ahí el Ministerio Público debe ir calificando de legales, y llegamos al ofrecimiento de alegatos. En esta parte, ambas partes, en este caso actor demandado, deben de expresar sus razonamientos lógicos jurídicos y debe ser ante el juzgador sobre el valor de las pruebas pactadas para demostrar que los hechos afirmados en sus escritos iniciales han quedado probados, y que en cambio las pruebas de la contraparte no probaron los hechos afirmando por dicha parte. O sea, en esta etapa vamos a hacerle saber al juez las razones por las que quedó comprobada y por las cuales nosotros pedimos
que la sentencia sea a nuestro favor. Por ejemplo, yo ofrecí la prueba confesional, testimonial, y en el hecho primero, en la pregunta 1, se comprobó que se firmó un contrato y que también no se ha cumplido con ese contrato, que no se ha cumplido con los pagos. Entonces ahí estamos ya comprobando que en este caso la parte demandada no ha cumplido con su pago, y por lo cual es que queremos que se dicte sentencia a nuestro favor, es decir, que se dé la rescisión del contrato. Y bueno, eso sería todo de mi parte, licenciado. Como conclusión, puedo decir que me sirvió mucho esta materia. Creo que sí es un poquito complicado, pero creo que es importante que sepamos cuáles son las etapas procesales, ya que en la vida práctica las vamos a ocupar.